Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a estudiar la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente eléctrica es igual al voltaje que hay en un circuito entre la resistencia de ese circuito. Podemos observar esta simpática ingeniera que está observando el comportamiento de este circuito eléctrico. Aquí tenemos el circuito real. Vean, aquí hay una pila que está conectada a una resistencia comercial. Este es el aspecto de las resistencias comerciales. Y aquí tenemos su esquema eléctrico, es decir, su diagrama eléctrico. Tenemos a la pila y a la resistencia. Entonces, lo que haremos es dividir el valor del voltaje que tenemos en esta pila entre la resistencia eléctrica que está conectada a dicha pila y entonces sabremos cuál es la corriente que va a circular en ese circuito. En el video anterior, nosotros ya definimos qué cosa es voltaje, qué cosa es corriente, qué cosa es resistencia. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa, fíjense bien, que cuando el voltaje aumenta, es decir, vean, aquí estamos ilustrando el voltaje como este puñito que está empujando a los electrones para que circulen. Cuando el voltaje aumenta, va a aumentar el flujo de estos electrones y eso quiere decir que va a aumentar la corriente eléctrica en el circuito. Ahora, cuando la resistencia eléctrica, vemos que tenemos aquí una manita extendida tratando de detener a los electrones. Entonces, cuando la resistencia eléctrica aumente, la corriente eléctrica va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a disminuir el flujo de electrones. Esto es muy importante recordarlo. Es decir, cuando aumente el voltaje, vamos a aumentar la resistencia en el circuito. Cuando aumente la resistencia eléctrica, la corriente va a disminuir. Solamente a manera de recordatorio, la unidad de medida de voltaje es el volt y se denota con la letra V. La medida de la corriente es el ampere y se expresa con la letra A. Y la unidad de medida de la resistencia es el ohm y se representa con el símbolo omega, es una letra griega. Vamos a ver esto en la práctica. Resulta que tenemos el siguiente ejercicio. Una batería de 9 volts se conecta en serie con una bombilla que tiene resistencia de 10 ohms. Así como está en este diagrama, vean. Aquí está esta bombilla y esta bombilla tiene una resistencia de 10 ohms. Y a un lápiz con 25 ohms de resistencia. Observen. Entonces aquí está este lápiz y este lápiz tiene una resistencia aproximada de 25 ohms. ¿Cuál es el valor de la corriente en el circuito? Bien, observemos que este circuito que está aquí, ¿sí?, con una pila de 9 volts, está en este momento abierto. ¿Sí? Aquí hay un interruptor y cuando nosotros conectamos el interruptor va a empezar a circular la corriente. Como está abierto, mi amperímetro va a marcar 0 amperes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder aplicar la ley de Ohm aquí? Lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia total. Es lo primero que haré. ¿Y cómo se calcula la resistencia total? Como este es un circuito en serie, aclaro eso, es un circuito en serie, la resistencia total se calcularía sumando los 25 ohms que tiene el lápiz más los 10 ohms que tiene la bombilla. Si el circuito fuese en paralelo, tendría que hacer otra cosa. Esto aplica para circuitos en serie. Quiero que recuerden eso. Entonces tenemos una resistencia total de 35 ohms. Ahora, ya que conocemos la resistencia total, vamos a aplicar la fórmula de la ley de Ohm, que es intensidad de corriente es igual a voltaje dividido entre la resistencia total. Entonces, tendríamos que el voltaje es 9 volts. Se escribe 9V, acuérdense que V es volts, sobre 35 ohms. Al hacer esa división,
encontramos que la corriente que circula en este circuito, una vez que se cierra o se conecta este interruptor, es de 0.257 amperes. Veamos ahora en nuestro simulador. Vamos al simulador y vamos a primero colocar la batería. Este simulador fue mostrado en su uso también en el video anterior. Entonces vamos a colocar aquí el interruptor. Vamos a colocarlo así. Aquí hay una bombilla. Hacemos doble clic en la bombilla para ver cuál es el valor de su resistencia. Es correcto, es de 10 ohms. Vamos a buscar el lápiz. Vamos a conectar el lápiz con el interruptor a través de un cablecito. Y ahora vamos a conectar la bombilla con el lápiz a través de otro cable. Vamos a usar más cables para poder hacer esta conexión. Ahí está el circuito. Vamos a hacerlo un poco más estético. Esto que estoy haciendo solamente es por estética. Listo. Ahora tenemos un circuito un poquito más estético. Bien. Vamos a cerrar el circuito. Veamos la resistencia del lápiz. Vamos a hacer clic aquí en esta casilla que dice valores y podemos ver pila de 9 volts, lápiz que tiene una resistencia eléctrica de 25 ohms y la lamparita tiene una resistencia de 10 ohms. Entonces vamos ahora a tomar un amperímetro. Recuerden que el amperímetro es útil para medir corriente y vamos a colocar esto aquí en el cable. Cerramos y observen, la corriente obtenida es 0.26 amperes. Eso quiere decir que nuestro valor encontrado es correcto, el valor que calculamos es correcto. Esta simulación tú también la vas a realizar para comprobar los cálculos que estamos haciendo. Aquí está. 0.257 amperes. Ahora vamos a retomar el ejercicio anterior. Sería el ejercicio 2 de esta práctica. ¿Cuál es el valor de la corriente en el circuito si en lugar de lápiz colocamos una resistencia comercial de 1000 ohms? Resulta que ahora tenemos una resistencia comercial en lugar de lápiz en este circuito y este valor es de 1000 ohms. Tenemos nuestra misma lamparita de 10 ohms y tenemos la misma pila de 9 volts. Sería prácticamente hacer el mismo procedimiento de cálculo cambiando los valores. Entonces tendríamos que la resistencia total de este circuito en serie, aclaro, estamos trabajando ahorita circuitos en serie, sería 1000 más 10, 1010 ohms. Y entonces, al aplicar la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia, esta es la formulita siempre, voltaje sobre resistencia, sería 9 volts entre 1010 ohms. Y esto nos daría un valor de intensidad de corriente I. Recuerden que ese es el símbolo para indicar que estamos calculando resistencia eléctrica. Sería 0.0089 amperes. Entonces, vamos a ver si esto es cierto. Vamos a abrir nuestra simulación, voy a quitar el lapicito y ahora voy a conectar una resistencia comercial. Vamos a ver, aquí está esto. Vamos a poner estéticamente esto. Listo. Entonces vamos a cerrar el circuito para poder medir la corriente. Vean ustedes, tenemos una corriente de 0.009 amperes. El valor es correcto. Lo que ocurre es que el valor en el simulador está redondeado. Aquí utilizamos una mayor cantidad de decimales.
De igual forma, arma este circuito y comprueba lo que estamos haciendo. Para finalizar esta pequeña clase, quiero mencionarles la simbología eléctrica de los elementos que hemos utilizado hasta el momento. El símbolo eléctrico de la resistencia puede ser una cajita rectangular como esta, con la letra R, o puede ser este símbolo que está aquí. ¿Sí? Pueden ser muchas, vamos a decirle así, dentaduras, o puede ser solamente una de ellas. ¿Sí? Estos son los circuitos de la resistencia eléctrica. Esta es la representación de una pila. Tiene una raya larga y una raya corta y se indica la raya larga como positiva y la raya corta como negativa. Para la batería, puede ser por ejemplo la batería de un carro, utilizamos estos símbolos, cualquiera de estos dos que están acá. Son muy parecidos, solo que la batería tiene doble raya, vamos a decirle así, tiene dos rayas largas y una corta. Aquí está el positivo y el negativo. Para el interruptor simple, que es esto, no es más que un switch, es un switch prácticamente. Cuando está abierto se pone este símbolo, ¿vean? Y cuando está cerrado se pone esto. Noten que es lo que aparece en el simulador, ¿verdad? Y esto que ustedes ven aquí sería el esquema eléctrico o diagrama esquemático. Son formas de llamarlo, vuelvo a repetir, esquema eléctrico o diagrama esquemático de un circuito en serie con tres resistencias. Fíjense, aquí está la batería o la pila, aquí está la resistencia y aquí está una resistencia equivalente que resulta de sumar estas tres. Con esto, nosotros hemos estudiado el día de hoy la ley de Ohm, su uso en un circuito en serie y también hemos recordado y aprendido las simbologías y unidades de medida. Muchas gracias por tu atención.